¿Se observa claramente la pantalla, por favor, si puedan señalar? ¿Está todo correcto? ¿Sí? Por favor, que alguien en sala me confirme. ¿Se observa? Sí se observa. Gracias, muy amable, gracias. Entonces empezamos la parte, como les señalé, la parte fundamental. Como señalábamos inicialmente, vamos a hablar acerca de la elaboración de expedientes técnicos en cochas. Ahora, nosotros vamos a empezar de la parte fundamental cuando hablamos de las cochas para la siembra y cosecha del agua. Es decir, nosotros, ¿cómo vamos a establecer cuando hablemos de una cocha y cuando ustedes ya formen parte de un proyecto y hablen de las cochas? Ustedes tienen que tener fundamentalmente presente lo siguiente. Son pequeños estanques, ¿no? O podemos llamarlo como depósitos de manera natural o artificial de agua, donde se almacena fundamentalmente el agua de lluvia. Esta agua de lluvia, a través del tiempo, se va a formar dentro de todo, de manera de infiltración, un reservorio natural que en sí representa una fuente de agua. Ahora, no solamente es una fuente de agua, sino que también sirve para realizar una mejora del microclima y además generar una mayor humedad. Entonces, no solamente estamos viendo que una cocha representa únicamente un medio de almacenar el agua, sino también representa una parte importante en el microclima y que para nosotros es fundamental tenerlo presente porque después lo vamos a conversar de manera directa, en este caso, en el desarrollo de la presente sesión. Entonces, nosotros debemos tener presente cuál es la finalidad de las cochas. ¿Cuál es la finalidad? Porque para nosotros, el hecho de que existe una cocha de manera natural, ¿no? ¿Es beneficioso? Sí. Pero si ese beneficio que existe naturalmente, nosotros le podemos sacar provecho, llamémosle así, vamos a ver que esta cocha que se ha formado acá, o que existe en este caso, va a disminuir la velocidad de escorrentía del agua superficial, que mayormente previene de los ríos. Entonces, esto también va a hacer que los riesgos de erosión sean menores. Estos riesgos de erosión porque van a haber o va a existir un arrastre de sedimentos de la parte más alta a la parte más baja. Entonces, básicamente, el ecosistema definitivamente no va a ser alterado. Y eso es muy importante. No va a haber alteración del ecosistema. Entonces, ¿dónde se ubican una cocha? Cuando ustedes les digan dónde se ubican, entonces, es recomendable formarlas, establecerlas, que aunque están siempre en forma natural, que van a estar ubicadas en las cabeceras de las cuencas y las cumbres. ¿Por qué? Porque naturalmente se va a aprovechar esa ubicación porque forman parte de presiones naturales que existen en la zona. Ahora, en las partes altas, ¿no? De estos manantiales, o también pueden ser los acuíferos, por interconexión hidráulica, existe una recarga de agua de manera subterránea que mantiene los manantiales. Entonces, hemos dicho en la parte importante cuál es la finalidad, qué es una cocha y dónde se ubican estas. Con estos conceptos podemos sacarle la utilidad de una cocha. En sí, la cocha nos sirve a nosotros para captar agua, el agua superficial, de escorrentías o también de las precipitaciones pluviales que existen en la zona de acuerdo a el desarrollo del clima, y también pueden ser abrevaderos para animales. O sea, las utilidades son múltiples. Una cocha representa múltiples utilidades. Está en ustedes posteriormente poder sacar el mayor provecho a estas cochas. Ahora, nosotros lo que planteamos y que le vamos a desarrollar a ustedes
es la parte fundamental para que ustedes tengan el lineamiento técnico para sacar esta utilidad a las cochas. Entonces, ya desde el conocimiento previo que ustedes están adquiriendo en esta sesión, cuando se genere un expediente técnico, ustedes van a tener todas las pautas, en este caso teóricas, y que ustedes van a impartir de manera práctica. Entonces, para nosotros, si yo les hablo de un expediente técnico, ¿no? Definitivamente, el expediente técnico va a ser un conjunto de documentos. Al hablar de expediente, no estamos hablando de un solo documento, estamos hablando de más de un documento, que puede ser de tipo técnico, también puede ser de tipo económico, que va a ser la base fundamental para que ustedes puedan ejecutar la propuesta de un proyecto. Porque estamos hablando de propuesta inicialmente. No estamos hablando del desarrollo del proyecto en sí. Estamos hablando de una propuesta. Definitivamente, esta propuesta tiene en su composición la memoria descriptiva del proyecto. ¿Qué partes específicas tiene este proyecto de manera técnica? Los planos que ustedes van a utilizar, los valores referenciales del calendario de ejecución, las fórmulas que van a emplear y, en todo caso, el impacto ambiental que se va a producir en la zona. Esto lo vamos a ver en forma detenida, pero nosotros vamos a desarrollar con ustedes una guía para poder ejecutar a través inicialmente de un expediente técnico un proyecto. Entonces, miren, la fase de ejecución de un proyecto es de manera cíclica, básicamente, pero va a iniciarse siempre con la elaboración del expediente técnico. Después viene la parte prácticamente paralela de la ejecución física de las inversiones y la ejecución financiera, que van a permitir de manera conjunta realizar, en este caso, el proyecto, que se presenta como base fundamental de un expediente técnico. Entonces, tenemos que existe o debe existir una unidad ejecutora, pero esta unidad ejecutora, que va a ser la responsable de elaborar y registrar los expedientes técnicos, también viene a estar enmarcado que este expediente técnico que ustedes están desarrollando debe estar ligado al concepto técnico de lo que viene a ser el estudio de la preinversión o ficha técnica que debe ser debidamente aprobada. Si es rechazada esta ficha técnica, no vamos a llegar a ninguna conclusión para beneficio, en este caso, del expediente técnico que ha sido elaborado. Paralelamente van a haber modificaciones, definitivamente, porque un proyecto a base de observaciones va a tener que ser modificado. Estas modificaciones tienen que estar registradas antes de que se haga la ejecución física en el banco de inversiones, según como corresponda. Entonces, una vez que ustedes culminan esta parte de ejecución de las inversiones, se realiza la liquidación física y financiera del registro en el cierre del banco de inversiones y ya se pasa de una fase de ejecución a una para el desarrollo del proyecto. Es sencillo, pero cada uno de estos lineamientos debe de cumplirse a cabalidad. No se puede ir o partir del lineamiento inicial o la parte inicial y después llegar a la parte final. Tiene que ir de forma conjunta, paso a paso, aprobación por aprobación, para que ustedes puedan ir desarrollando en sí el proyecto respectivo. Entonces, ¿qué condiciones tienen ustedes que tener para elaborar un proyecto técnico o un expediente técnico? Su aprobación tiene que estar dada por una programación financiera de financiamiento. La antigüedad de la viabilidad es muy importante. Hay algunos que tienen mínimo un año para que sea viable el proyecto. La documentación generada por la gestión va a estar ligada a los formatos 7A o 7B, que lo vamos a ver más adelante, pero que eso nos va a permitir la oportuna elaboración del expediente, porque nosotros vamos a ligar que la capacidad profesional de la elaboración va a estar dada por un conjunto de
profesionales en este caso. No está ligado solamente a una sola persona. Es un trabajo en conjunto que se realiza. Entonces, en este caso, para ustedes puedan tener en consideración qué aspectos van a considerar ustedes en la atención para elaborar un expediente técnico. Primero, las condiciones imprevistas del terreno. Puede ser que este terreno esté listo para poder desarrollar, pero está sujeto a una zona donde hay derrumbes. Esto ustedes tienen que considerarlo. Ahí va a haber una pérdida de tiempo porque va a ser observado. Obviamente, durante todo el expediente técnico que ustedes van a presentar, van a haber errores, como dice acá. Puede ser en la parte del estudio, en la parte de ingeniería, detalles mínimos o máximos, o sea, pero estas omisiones que se pueden hacer van a hacer que ustedes estén sujetos a ciertas observaciones que ustedes van a ir subsanando. Los estudios y especialidades incompletas de estas personas que conforman un expediente técnico, porque como les digo, no solamente es una persona, un todista, tiene que ser varios profesionales donde ustedes van a estar enmarcados en este caso, pues en algún caso, uno de estas partes puede presentar una documentación, una guía que esté de manera incompleta, tiene que ser subsanada. Si ustedes presentan un expediente técnico donde no existe una evaluación de riesgos ante un desastre natural que puede pasar en la zona, entonces también hay detención del mismo. Incumplimiento de los marcos normativos. Esto es importantísimo, porque las leyes y las normas para la elaboración de un expediente técnico y su posterior desarrollo son las que nosotros tenemos que estar sujetas. Y si estamos incumpliendo estos marcos normativos de leyes y normas, no vamos a llegar a buen puerto en el desarrollo de este expediente técnico. Ahora, igualmente, pueden existir inexistencia de saneamiento físico legal en unidades productivas que intervienen en estos previos. Todo esto, todo este conjunto de imprevistos que se pueden dar durante la elaboración del expediente técnico tienen que ir subsanando poco a poco. Los he puesto como los más importantes que puedan darse, porque son los más comunes también. Dentro de, ustedes me preguntarán, ¿son los únicos? No, pueden haber más. Pero estos aspectos son los más comunes que se puedan presentar cuando se abre un expediente técnico. Entonces, se ha agrupado de tal manera que también ustedes tenganlo presente. Entonces, estas omisiones que se puedan dar, estas condiciones imprevistas, no para nosotros, si cuando estamos elaborando el expediente técnico, las tenemos en cuenta de no realizarlas y tenemos sumo cuidado, pues nuestro expediente técnico va a tener mejor y mayor viabilidad. Entonces, para nosotros sería muy importante que podamos presentar un expediente, como decimos comúnmente, más limpio que se pueda, ¿no? Sin que esté sujeto a algún tipo, en este caso, de observaciones. Mientras menos observaciones tienen, es mucho mejor, definitivamente. Esta articulación en tiempo-costo, me represento gráficamente, y tiene que estar dado básicamente en dos aspectos fundamentales. Siempre está sujeto a un ciclo presupuestal que está dado desde la programación hasta la evolución de este ciclo presupuestal. Pero el ciclo presupuestal está ligado también al ciclo de inversión. Está muy estrechamente ligado, porque básicamente esto va a permitir la ejecución contractual final, de acuerdo al alcance, costos y tiempo de mi proyecto que estoy presentando. Para nosotros, la programación multianual de inversiones, la formulación de evaluación, hasta el funcionamiento en el ciclo de inversiones, representa la parte básica, la parte fundamental, porque sin eso no camina un proyecto de inversión.
Entonces, siempre ustedes tienen que considerar que cuando ya estén en la etapa de ejecución contractual, es que este equilibrio entre el ciclo de inversión y el ciclo presupuestal ha sido bien llevado. Ha sido bien llevado porque ustedes a los alcances del costo y tiempo han estado de una manera muy estrechamente desarrollados. Entonces, tengamos presente eso porque es muy importante para cada uno de nosotros cuando estemos presentando y estemos desarrollando un programa de presupuesto. Entonces, lo que se busca es una alternativa solución cerrando una brecha con el objetivo básicamente de mejora. Cuando hablamos de cierre de brecha, recuerden, esto es muy importante porque nosotros primero tenemos que identificar estas brechas. ¿Y qué es una brecha? Como decía, o como decía en otros cursos, cuando hablamos de una brecha, por ejemplo, decimos tenemos una población rural, ¿no? Compuesta, vamos a ponerle, de 100 habitantes. Decimos el 80% tiene servicio de agua alcantarillado. Perfecto. ¿Y qué pasa con la diferencia? Hay un 20% que no lo tiene. Ese 20% es la brecha y nosotros tenemos que cerrarla. ¿A cuánto lo debemos cerrar? Teóricamente la debemos cerrar al 100%. No debería haber brecha. Pero está ese 20%, entonces lo que ustedes van a hacer mediante alternativas de solución y acciones ligadas a la capacidad de producción, tecnología y localización, van a tener como objetivo fundamental, a través de la dotación del bien o servicio, hacer que esta brecha se cierre. Si esa brecha es 0, estamos en un nivel óptimo, pero siempre va a haber una brecha. Entonces, nosotros estamos ligados a ello, a buscar la mejor alternativa de solución, porque esa es la concepción básica de la técnica del expediente técnico. No, eso es lo que ustedes tienen que buscar. Pero esto tiene que estar ligado a un marco de evaluación técnica y aparte de técnico, económico, porque tiene que estar dado por un estudio de preinversión que está catalogado o definido en una ficha técnica. Entonces, nosotros busquemos siempre la parte importante, buscamos siempre encontrar la mejor alternativa de solución. Básicamente es la concepción técnica fundamental a la que ustedes van a estar ligados en este caso. En este caso, el ciclo de inversiones va a estar ligado por dos cosas fundamentales. La eficiencia en cuanto a la parte presupuestal y la eficacia de una excelente programación del expediente técnico. Esto en conjunto va a formar una óptima inversión. Por eso estamos hablando de una optimización de la inversión o del proyecto de inversión en el marco del ciclo de inversiones. Son fundamentales la eficiencia y la eficacia. Para nosotros, si lo queremos diagramar este proceso de formulación de un presupuesto de inversiones, pues siempre ustedes van a tener presente de dónde van a partir, de una planeación, van a planear, van a programar algo. Si yo salgo, si ustedes fueran vendedores, no estén ligados a la parte agrícola, no van a salir a vender por vender. Tienen que planear dónde voy a vender. Si yo voy a comprar, si me pongo al otro lado de la vereda, voy a planear dónde voy a comprar, de acuerdo a lo que yo necesito. Esta planeación me va a permitir a mí realizar una programación, pero en parte inicial yo planeo lo que voy a hacer. Pero si yo voy a programar algo, ¿de qué me voy a regir? De mi presupuesto. No voy a comprar más de lo que tengo. Una vez que yo ya tengo mi presupuesto de acuerdo a una programación, procedo a ejecutar lo planeado.
Si yo ejecuto algo, ¿qué tengo que hacer? Monitorearlo, obviamente, porque no lo voy a dejar a libre albedrío. Tengo que monitorearlo. Si yo planeo, programo, presupuesto, ojo, acá hay dinero, presupuesto, ejecuto, monitoreo, a quien me dio el dinero para realizar este presupuesto, tengo que rendir cuentas. Y todo esto va a estar ligado a una evaluación en forma conjunta. Es un ciclo, básicamente, rápidamente señalado en este caso, de una manera gráfica, ¿no? Cada una de estas etapas, cada una de estas etapas viene a estar dado, en este caso, por ejemplo, en este primer caso, por la programación multianual de inversiones, formulación de evaluación, ejecución del expediente técnico y la ejecución financiera y el funcionamiento en sí del proyecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿De dónde voy a partir? ¿De dónde voy a partir? De planeación. Yo tengo que planificar, yo tengo que planear lo que voy a hacer, en qué voy a invertir, en qué voy a solicitar para poder yo invertir, en este caso, en la realización de un proyecto. Nosotros contamos con, o debemos de contar con recursos e instrumentos de expediente técnico. ¿Por qué? Porque los tipos de recursos que vamos a emplear van a estar dados en obras, bienes y servicios. Todo esto va a estar acciones. Por ejemplo, construcción de estructuras, instalación de acabados, en la compra de mobiliarios, servicios, etcétera, ligados a un instrumento, que son, en este caso, lo que estamos viendo, los expedientes técnicos. Pero estos expedientes técnicos vienen a estar acompañados de especificaciones técnicas y términos referenciales que están íntimamente relacionados en el expediente técnico. ¿De acuerdo? Por eso, tenemos que tener en consideración que existe un costo a invertir, una cantidad a adquirir y además tenemos que tener en cuenta que va a haber un periodo de tiempo para incorporar el presupuesto. Esto es lo que es la base fundamental de con qué recursos ustedes cuentan para realizar esos instrumentos de un expediente técnico. Entonces, eso va a estar planteado, va a estar dado y forma parte de lo que ustedes tienen que considerar para desarrollar, en este caso, un expediente técnico. ¿De acuerdo? Ustedes son la parte fundamental, los que estamos en sala, son la parte fundamental para poder desarrollar este expediente técnico. Porque ustedes están ligados con los conocimientos adquiridos y los que ya tienen a ser básicamente la piedra angular para desarrollar estos expedientes técnicos. Que no, como ustedes están viendo, de una manera gráfica, sencilla, ya tendrán ustedes obviamente su material para que ustedes lo puedan revisar con mayor calma, tienen de una manera gráfica el resumen de cómo se elaboran esos expedientes técnicos, de dónde partimos, de los conceptos fundamentales que debemos de considerar. ¿Qué pautas consideramos en este caso? Que el expediente técnico debe estar adaptado a las particularidades de cada PIP, los datos obtenidos in situ, ojo, in situ, o sea, en el campo, van a ayudar a plasmar qué condiciones físicas reales existen y que se pueden implementar en la obra de manera posterior. Pero también, ¿de dónde se obtiene eso? Como estamos hablando de in situ, ustedes van a evaluar los riesgos que existen y van a evitar definitivamente trabajar en zonas que sean altamente vulnerables. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hablamos de zonas vulnerables, toda zona tiene un mayor o menor grado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a buscar? Una zona que exista poco riesgo o en todo caso que sea no mitigable. Eso es lo que se busca en este caso. Esos son estudios de ingeniería. La elaboración de estudios específicos, detallados, está ligado a las normas vigentes. Como yo les dije inicialmente,
Esto está dado por un conjunto de normas que están establecidas en nuestro país. No, en este caso, esto va a evitar que ustedes tengan algún tipo de inconveniente, por ejemplo, en la parte de costos, en la parte del tiempo, no van a estar ustedes pidiendo ampliar el plazo, esto va a conllevar a paralizaciones y esto va a crear controversia en el desarrollo del expediente técnico. Evitemos eso con una buena elaboración de estudios específicos detallados, pero teniendo en consideración las normas vigentes en la actualidad en nuestro país. Entonces, antes de ejecutar un expediente técnico, ustedes deben de saber que debe cumplir todos estos requisitos básicos que nosotros llamamos contenidos básicos. Esto va a permitir que cada proyecto tenga la menor cantidad de deficiencias detectadas durante la ejecución de una obra. Porque yo puedo presentar un proyecto de la mejor manera. Yo puedo presentar un proyecto ligado básicamente a un marco teórico espectacular. Pero cuando lo desarrollamos, es ahí donde vienen los problemas. ¿Qué pasaría si nosotros nos ubicamos en una zona altamente vulnerable? De repente en el expediente técnico se puede establecer que no, que la zona es óptima para desarrollar el proyecto. Ya in situ se determina que no, que es una zona altamente vulnerable. Esto nos puede tirar abajo el expediente técnico, porque ya se detectan deficiencias. Y como les digo, muchas veces, muchos proyectos, esas deficiencias ya se reducen, se vienen a determinar o establecer o se vienen a detectar básicamente cuando se está desarrollando la obra, in situ, no antes. Porque yo les puedo presentar en este momento un excelente proyecto, pero este proyecto, les diría yo, puede ser que yo lo inventé del País de la Maravilla. Dije, no, la cota es alta, la cocha está ubicada en una parte ideal, donde básicamente las correntías son mínimas, el agua está todo el año, pero cuando vamos a la parte real, in situ, vamos a detectar de repente algunas anomalías, algunas deficiencias. Entonces, esto ahí nos puede tirar abajo el proyecto y sobre todo la ejecución de obra ya se lleva a cabo. Entonces, ustedes no van a hacer solamente la parte práctica, tienen que estar ligados también a un desarrollo in situ, que ustedes paulatinamente van a ir considerando durante el desarrollo de este expediente técnico. Entonces, estos lineamientos básicos, fundamentales, son los que ustedes tienen que tener presente cuando ustedes desarrollen una determinada obra ligada a un expediente técnico. Ahora, el equipo, como les decía inicialmente, acá no hay todistas, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Un jefe de proyecto, normalmente es un ingeniero agrónomo, puede ser también un ingeniero sostenista, un ingeniero forestal, agroindustrial, agrícola, etc. Este va a ser el responsable de la elaboración del expediente, el jefe de proyecto, el expediente técnico. Y es aquel que va a tener la responsabilidad de tener a cargo el desarrollo del proyecto. Vamos a tener dentro del equipo un especialista agrícola, ¿no? Ligado a la rama de ingeniería agrícola, ¿no? Ligado a la parte de proyectos hidráulicos, presupuesto de estudio, análisis, elaboración de cronogramas. ¿Puede ser el mismo jefe de proyecto? Podría ser, ojo, podría ser, pero no va a abarcar todo, pues, no va a abarcar todo. De repente puede abarcar dos. Pero ya aquí miren, ¿por qué? Porque las especialidades, o en todo caso, son muy similares. Entonces podría ser la misma persona, pero acá estamos hablando de un especialista geólogo, acá no. Ya no ingresa un agrícola, ingresa un geólogo o un edafólogo, que es el encargado del estudio del suelo.
Y ese va a ser el responsable de la elaboración de los estudios, básicamente del suelo. El perfil que tiene el suelo, el que va a formar calicatas y que va a definir si ese suelo, a través de de una perforación vertical, cuál es su constitución. Ahí el especialista es el geólogo. Un especialista hidrólogo, que también puede ser un ingeniero agrícola o un ingeniero civil. Entonces ya tenemos 1, 2, 3 opciones en la parte agrícola y civil. También puede ser un ingeniero agrícola. Un especialista topógrafo de la rama de ingeniería. Nosotros los agrónomos estamos ligados también porque tenemos conocimientos. Si nos vamos a la parte de topografía, también estamos ligados a tener ese tipo de conocimientos. Si la persona, el ingeniero, está capacitado para ello, en topografía no hay ningún inconveniente ligado a la experiencia, porque en este aspecto va a ser el responsable de levantar toda la parte topográfica y sus metrados que hay alrededor del proyecto. Un especialista ambiental, que va a ser un ingeniero que tiene relación con el medio ambiente. ¿Puede ser un ingeniero ambiental, un ingeniero agrónomo? Claro que sí, por supuesto. Entonces, esta parte del especialista ambiental tiene que estar ligado a la elaboración del instrumento de gestión ambiental. Él tiene que ver la parte del impacto ambiental dentro del proyecto. ¿Qué tan viable es? ¿Cómo, si formamos parte de un ecosistema nosotros, qué parte es viable o no viable en este sistema? En este caso, tenemos que tener en cuenta esta consideración. Igualmente, el ingeniero encargado de riesgos es el que se va a encargar de elaborar los estudios de riesgo y vulnerabilidad del proyecto. Él va a estudiar los riesgos y su estimación probable que puede existir. Ya lo vamos a ver en el desarrollo de la presente sesión. ¿Cuáles podrían ser los probables riesgos que puede presentar? El especialista en seguridad de sanidad poblacional. Miren, también está ligado a la parte de sanidad poblacional. Mayormente puede estar ligado al área de salud o debería estar ligado al área de salud, porque va a ser el responsable de vigilar y monitorear la parte de lo que viene a ser salud. Actualmente ya se ha determinado que el COVID se levantó de la pandemia. Acá estamos hablando, hasta hace algunos meses todavía se consideraba el COVID-19 como una parte de lo que viene a ser un riesgo sanitario. Entonces, lo consideramos acá porque no hay una ley que lo ha descartado, ¿me entienden? O sea, si bien es cierto, la pandemia se levantó, pero esta parte del especialista de seguridad de sanidad poblacional todavía es un requisito vigente para formar parte de este equipo formulador de manera multidisciplinaria. Entonces, lo tenemos que mencionar. No, porque de repente algunos podemos estar pensando, no, pero si ya el COVID desapareció, ya no. Bueno, pero todavía está presente en la parte de los requisitos. Y el especialista en riesgos arqueológicos, obviamente, no va a ser ningún ingeniero de ningún tipo, sino tiene que ser aquel que está ligado a la parte del sector cultura. Ellos van a estar dados o va a estar en relación, pueden ustedes estar haciendo el proyecto, pueden estar ya ejecutando el proyecto. ¿Y qué pasa si se encuentran con un cementerio prehispánico? Lastimosamente el proyecto tiene que ser detenido. ¿Por qué? Porque en este caso ya esos restos arqueológicos forman parte de nuestro país y ya no es parte de la obra que ustedes están utilizando. Entonces, ahí tiene que haber un monitoreo de estos restos arqueológicos. Por eso que tiene que haber un especialista arqueológico. Un equipo,
ustedes que van a formar parte de este equipo en cualquiera de estas especialidades, tienen que, cuando ustedes se reúnan, tienen que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes. Como les digo yo, alguno puede ser más de una función, sí, hasta 2. Pero no puede ser un todista, no, porque aquí es ingeniero agrónomo, ya va a coger, no, yo hago esto, no. Porque también lo van a observar. Porque el equipo tiene que ser multidisciplinario, no tiene que ser todista. ¿De acuerdo? No tiene que ser todista. Y ustedes van a formar parte de un equipo. Y ese equipo tiene que estar lo mejor preparado en este caso. Los contenidos fundamentales de un expediente técnico vienen a estar dados por los grupos de documentos que lo estamos detallando aquí. Esto les voy a dejar para que ustedes lo tengan presente también. Los estudios que se realizan desde la revisión del perfil hasta la parte de todo el desarrollo, incluyendo la parte del panel fotográfico, que es fundamental, porque tiene que haber un registro fotográfico de lo que ustedes están haciendo. Pero miren, todo está ligado a lo que diferentes acciones que hemos visto en relación al equipo que están formando. Esto lo podemos ver de manera, miren, cómo está ligado certificación, derechos ecológicos, el especialista en arqueología, gestión de riesgo, de ejecución de obra, análisis, expedientes, o sea, todo este contenido básico está ligado a los que componen, en este caso, el equipo multisectorial. Igualmente, siempre los formatos forman parte de estos expedientes técnicos. Tiene que haber un resumen ejecutivo. Todo hasta termina en un plan de seguridad y salud de trabajo. Porque los que ustedes estén trabajando, en este caso en el desarrollo de un expediente técnico, los componentes en este caso, del desarrollo de este plan, tienen que estar ligados a la parte de seguridad y salud de cada uno de los trabajadores, ¿no? Miren, en este grupo existen más documentos según la tipología del proyecto. O sea, cada uno de estos tiene que haber dentro del contenido del expediente técnico. Ahora, ¿cómo lo elaboramos? Estudios básicos. Miren lo que les decía. Básicamente, estamos hablando de estudios de riesgo. Esto es un documento. En este documento se realizan los análisis, ¿no? De la parte de vulnerabilidad en el área de influencia del proyecto, influencias en el área de desarrollo del proyecto. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ustedes van a delimitar y van a recomendar qué estrategias de respuesta van a haber ante algún posible evento de desastre. Entonces, las entidades que vamos a tener en consideración son las que van a estar ligadas a buscar la mejora para implementar, en este caso, estrategias, para que no existan riesgos en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un caso en este caso, no vamos a ver acá en macro, vamos a ver. Vamos a verlo aquí más adelante. No me adelanto porque no quiero ser repetitivo porque tenemos el tiempo muy limitado. Los factores que vamos a tomar en cuenta en el análisis de riesgos. ¿Qué tipo de obra se va a realizar? El tamaño y ubicación de la obra y la complejidad de la obra. Esos son factores que ustedes en primero, en segunda y tercera instancia van a tener que considerar. Cuando ustedes formen parte de un proyecto, tienen que considerar que estos son los factores primordiales y fundamentales para analizar cualquier tipo de riesgo. Porque ustedes van a empezar analizando qué tipo de riesgo pueden existir en el desarrollo de este expediente técnico. Entonces, lo podemos ver esquemáticamente. Primero, tipo de obra. ¿Qué me puede salir mal y por qué? Aquí estoy identificando el riesgo. Yo haré mi lista de peligros y riesgos. ¿Qué tan dañinos podrían ser? Aquí estoy
realizando la estimación del riesgo. Si yo hago una estimación, ustedes saben que estadísticamente hablando, existe la probabilidad y la severidad de daños que se pueden obtener en este caso. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? En este caso, controlar los riesgos. Cálculo de riesgos. Si no hacemos un cálculo de riesgo, no vamos a controlar los riesgos. Si nosotros, la valoración de riesgo, es decir, si es tolerable o no tolerable, no lo realizamos, no podemos controlar los riesgos. Si nosotros continuamos la operación y si realizamos un cálculo de riesgo, entonces podemos revisar qué tan tolerable es. Pero si no lo hacemos, caemos en el nuevo círculo vicioso. Entonces, es lo que se puede salir mal, identificándose esto, lo que se estima y lo que podemos hacer al respecto. Entonces, nosotros, esquemáticamente, hemos simplificado, porque si yo podría tomarme 15, 20 minutos hablando de esto, pero lo estamos simplificando de manera gráfica para que ustedes tengan en consideración cuál es el esquema del proceso de que ustedes van a considerar en el análisis de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, la jerarquía del control de riesgo, acá está, jerárquicamente, la eliminación de riesgo, sustitución, hasta proteger a la gente con un EBB. Básicamente lo que es una certificación para que todo el equipo que forma parte de este proyecto, pues no tenga ningún inconveniente y tenga un certificado de seguridad. Si hay algún tipo de accidente no deseado, porque nadie desea un accidente, obviamente, pues acá esté totalmente protegido el equipo. Entonces, lo que se trata es de menor eficiencia, ir hacia una mayor eficiencia para minimizar o eliminar cualquier tipo de riesgo. Jerárquicamente hablando, es lo que se busca, ¿no? Podemos reemplazar el riesgo, podemos aislar a la gente del riesgo, lo podemos proteger, podemos cambiar la forma de trabajo en el proceso, pero todo en busca de una mayor eficiencia para lo que viene a ser el control de riesgos. Entonces, nosotros hablamos de esa parte, ¿no? Hablamos de esa parte de vulnerabilidad. Hablamos de parte de vulnerabilidad. Yo dije que no iba a ser repetitivo porque lo vamos a explicar acá un tanto al detalle. No, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a una ocurrencia de un peligro natural o antrópico de magnitud dada. Porque los riesgos o los peligros no necesariamente se presentan de manera artificial, mayormente son de manera natural. ¿No? Esta vulnerabilidad también se debe de considerar como la facilidad de un elemento que puede sufrir daños humanos y materiales. Se expresa obviamente en términos de probabilidad. Si estamos hablando de probabilidades, vamos a estar ligados al porcentaje, va de 0 a 100. Entonces, si es 0, excelente. 100, ahí estamos poniendo barbas en remojo. Para su análisis se debe identificar y caracterizar el elemento y sus componentes expuestos que sean básicamente sensibles. Ahora, vamos a verlo. Vamos a verlo acá en este caso de una manera como un ejemplo. La estratificación del peligro, en zonas de peligro se estratifican 4 niveles y con esos valores van de 1 a 4 según el cuadro adjunto. Peligro bajo, medio, alto y peligro muy alto. Esto es importante porque viene a estar expresado de manera porcentual. Por ejemplo, si nosotros en nuestra certificación de peligro vemos que acá
es 10%. Acá, peligro medio, que va de 26 a 50, puede ser 30%. Y acá, peligro alto, de 51 a 75%. Si consideramos los tres, ¿qué tenemos que hacer? Los resultados que tuvimos, 10, 30 y 50%, los sumamos algebraicamente y lo dividimos entre 3. Ese me va a dar a mí prácticamente la certificación final que se pueda considerar en este caso. Entonces, vienen estardados por las zonas donde se ubican. Pero si lo queremos sacar de una manera porcentual, lo podemos hacer delimitando en qué tipo de zona está, pero también nos pueden considerar valores que son muy cercanos entre sí, lo hacemos algebraicamente y damos un solo valor. También es viable. También es viable. Vulnerabilidad ambiental o ecológica. Entonces, este grado de vulnerabilidad ambiental o ecológica viene a estar dado por las condiciones ecológicas. Por eso llamamos condiciones ecológicas, vulnerabilidad ecológica en este caso. Está ligado a dos variables que van a estar íntimamente relacionadas entre sí. Las condiciones atmosféricas, la composición del aire y las condiciones ecológicas. ¿Qué pasa si yo sumo porcentualmente hablando esto, esto y esto? Si yo veo que el promedio, por ejemplo, me sale 18%, veo que este tipo de vulnerabilidad es menor del 25%. Entonces, lo estamos enmarcando en este caso. Pero miren los valores, menor de 25, media de 26 y 50%, alta de 50 y 75%, y vulnerabilidad muy alta, 76 al 100%. Ya cuando llegamos a este tipo de vulnerabilidad, prácticamente es irreversible. Porque las condiciones de explotación de recursos naturales lo hacen de manera indiscriminada. Entonces ya ahí sí no se puede prácticamente trabajar bajo estas condiciones, bajo unos factores de temperatura demasiado, digamos, impredecibles, encima del promedio natural o normal que existan. El aire y el agua con un nivel de contaminación no apto, o sea, son ya zonas inhóspitas, donde prácticamente no se puede desarrollar un determinado proyecto. Lo óptimo es trabajar acá, pero ustedes saben mejor que yo que nuestro país tiene microclimas o condiciones ambientales ecológicas muy variables. Muchas veces nosotros, digamos así, como se dice comúnmente, resaltamos eso. Es positivo, sí, pero también a veces para desarrollar un proyecto de una zona a otra ya existen niveles de vulnerabilidad diferentes. Por eso tiene que irse acoplando y sacarse un promedio. ¿Qué se trataría de equiparar? Entre que las dos zonas sean lo más cercanas posibles entre sí en cuanto a valores. Es lo óptimo. Entonces, ahí estamos hablando de ese tipo de vulnerabilidad tipo ambiental o ecológica relacionada a esa parte, a esas condiciones ecológicas que existen. La vulnerabilidad física. Entonces, como lo dice el nombre, esto tiene relación directa con la calidad o tipo de material utilizado, el tipo de construcción que ustedes van a realizar de la vivienda, los establecimientos económicos, los servicios. Y esto, básicamente, también está en relación a las leyes existentes, ¿no? Deben de cumplirse de manera estricta, pero hay el extremo. También hay en lugares inhóspitos donde la ley no existe, la ley letra muerta, entonces, o en otros sitios donde hay leyes, pero que no se cumplen, o hay leyes que son medianamente cumplidas. Entonces, todo este conjunto también se ve en qué nivel de vulnerabilidad voy a desarrollar
mi proyecto, en qué nivel de vulnerabilidad voy a desarrollar mi proyecto, de acuerdo a las variables que yo voy a establecer en estudio. Entonces ya estamos viendo el segundo tipo de vulnerabilidad, la vulnerabilidad física. Hay un tercer tipo, por supuesto, la vulnerabilidad social, que está dada, ¿no?, con los niveles que tiene la población de organizarse, de cohesionarse, unirse y participar de un bien común como colectividad. Y esto con la finalidad que va a querer responder ante una posible situación de emergencia. Entonces, si nosotros hablamos que existe un bajo nivel de integración de organizaciones, de instituciones locales, van a ser más vulnerables a la colectividad. Entonces, tiene que haber una integración total para conseguir un nivel óptimo. Pero miren nuevamente, cuando ustedes ya tengan su resumen, esto es muy importante, este tipo de vulnerabilidad, porque ustedes van a analizar si ese proyecto es viable o no es viable, ya lo van a analizar in situ. Porque ustedes, yo les puedo dar un proyecto. Señores, señoritas, jóvenes, ingenieros, miren a este proyecto. Es excelente. Pero ¿dónde ustedes van a corroborar si es excelente? Cuando ustedes in situ revisen y hagan este tipo de análisis. Lo que pasa es que van ustedes a la parte más inhóspita, donde prácticamente los niveles de interacción social son mínimos. No hay integración. No existen autoridades. No hay ningún grado de relación entre las autoridades o las instituciones gubernamentales de la zona. Pero lo óptimo es que haya una participación de la ciudadanía, de la población, que los ayuden conjuntamente a ustedes a realizar trabajos comunes en bien de la parte del desarrollo comunal. La población tiene que estar ligada a esa parte, al orden, a la organización. Si una población está organizada, pues para nosotros sería un escenario ideal. Pero muchas veces no es así. Muchas veces nosotros tenemos que ir desde estos niveles de acá hacia acá. Por eso es que está en nuestra mano. No vamos a encontrar todo de manera óptima, estimados y estimadas. No, no lo vamos a encontrar de manera óptima. Lo vamos a encontrar siempre para trabajar. Y ese trabajo va a estar ligado a nuestro nivel de querer hacer la cosa de la mejor manera y también a nuestro nivel de capacitación. Ahí existe otro tipo, la vulnerabilidad cultural e ideológica, que está relacionada con qué actitud vamos a presentar nosotros frente a la ocurrencia de un desastre. O sea, que el grupo, el individuo, cómo va a reaccionar de tipo, digamos, de intuición, de percepción como sociedad. ¿Cuál va a ser su reacción cuando ocurre un peligro natural o también un peligro inducido? Claro, porque ustedes van a una zona donde requiere la detonación de dinamita, esa población, si no está preparada, va a decir, me quieren hacer daño. Y ustedes están induciendo la ocurrencia para ellos, un peligro, de un daño. Entonces, no solamente son de manera natural, también pueden ser inducidos, que muchas veces en el desarrollo del plan de acción se pueden dar. Pero si ustedes han realizado el debido estudio, no debería ocurrir. Ya ustedes a la población, cuando ven la parte social, tienen que informarle, tienen que capacitarle, tienen que llevarlo a ese camino fundamental en relación a este desarrollo del proyecto que están canalizando. Van a encontrar diversas acciones.
A veces puede, el desarrollo del proyecto puede producir temor, está ligado a los mitos de la zona. No, no desentierren porque ahí están los ancestros y ustedes, por favor, esa parte, ese terreno no lo toquen para nada. Bueno, hay que respetar, pero hay que también que enseñar. ¿Con cómo? Con razones. ¿Cómo? Con un adecuado nivel de conocimiento. Entonces, esta influencia, que muchas veces puede ser negativa en el poblador, esta influencia tiene que convertirse en positiva. ¿Y quién la va a convertir en positiva? Ustedes. Ustedes. Ustedes van a mostrar la mejor actitud para con ellos, para que ustedes tengan, en base al conocimiento de estos posibles ocurrencias de desastres, darle tranquilidad a la población y evitar que esa percepción sea negativa en la población. Eso hace que la vulnerabilidad en el aspecto cultural e ideológico sea lo menor posible. Científica y tecnológica, también es otro tipo de vulnerabilidad. Como ustedes verán, todas están ligadas a la parte porcentual, como yo dije inicialmente. Entonces, esta parte se asocia a esto, miren, a que la población cumpla las conclusiones y recomendaciones que ustedes les han dado. Esto, obviamente, si estamos hablando de conclusiones y recomendaciones, va a estar ligado a que ellos tengan que tener acceso a la información y uso de técnicas que puedan dar un ofrecimiento de mayor seguridad a la población frente a riesgos. Ustedes tienen que brindarle esa seguridad a la población que le va a permitir que ellos tengan confianza en que el proyecto se está desarrollando, no denota ningún peligro, ¿no? Y que es más, les va a favorecer. Entonces, tiene que estar ligado a la existencia de trabajos sobre investigación de desastres naturales en esa zona, de instrumentos de medición o sensores de fenómenos completos y conocimiento de resistencia de estudios. Entonces, ya si estamos hablando de estudios, instrumentos, ya estamos hablando de la parte científica y tecnológica, que también ustedes van a tener que luchar bastante duro porque hay comunidades donde prácticamente no comulgan con la tecnología. Inclusive sabrán ustedes que hasta lo pueden asociar con la parte mitológica o la parte de brujería, por llamarle de otra manera. Y lo desconocido siempre está propenso a que nos cause temor natural, a todos nosotros, ante lo desconocido, más aún a una población que no está preparada debidamente. Pero esa preparación la van a dar ustedes. La vulnerabilidad de tipo económica. Dentro de la variable está ligada a la situación de pobreza o desarrollo humano que hay en la zona, ¿no? Eso forma parte del acceso que tiene la población de un determinado centro poblado a los activos económicos que tiene. Esto va a estar dado por la determinación de la capacidad que se tiene en la zona de satisfacer las necesidades básicas que existen en la población. Esto básicamente en poder hacer frente a un desastre. Entonces, siempre ligado a la variable económica, acceso al mercado laboral y nivel de ingreso. Claro, usted llega a una zona, va a haber una oferta laboral, va a haber mayor demanda. Va a ser mayor, la vulnerabilidad va a ser menor. Si la demanda es flat o es igual, estamos en un nivel medio. Alto cuando no hay, la demanda es prácticamente mínima o es menor. Y cuando no hay oferta laboral, pues ya estamos en un nivel de máximo. Entonces, consideremos eso. Este tipo de vulnerabilidad no debemos de descartarla cuando nosotros hagamos el respectivo estudio. Vulnerabilidad social
llegado a la parte de integración entre organizaciones y tiene que haber la cohesión. Esto ya lo hemos visto, creo que hemos repetido esta diapositiva, entonces la pasamos rápidamente. La vulnerabilidad educativa, entonces acá sí estamos hablando de implementar la parte de estructuras curriculares, porque tiene que haber un buen desarrollo de los niveles de educación de manera formal. Tiene que existir inclusión con temas relacionados a la prevención y atención de desastres. Esto le va a producir a la población seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que capacitar a la población sobre esos temas. Si se capacita adecuadamente a la población sobre estos temas, tengan la plena seguridad que la población va a sentirse plenamente satisfecha y sobre todo la parte más importante, se va a sentir plenamente segura. Y van a ustedes a tener que esta variable va a ser la óptima cuando ustedes hagan el análisis. Entonces, ahí interviene todo. Ustedes van a trabajar bajo campañas de difusión, puede ser de manera escrita, puede ser por radio, TV o uno por uno. Porque no en esas zonas que son de difícil acceso, que llegue hasta la televisión, menos la prensa, menos la radio. Entonces, se tiene que hacer un trabajo, como decimos comúnmente, puerta a puerta, de manera estratégica. Se tiene que capacitar de una manera de repente no formal, pero al final lo importante es crear en la población un clima de seguridad. Entonces, que no exista ese tipo de vulnerabilidad educativa, porque se está planteando, se está capacitando a la población, se le está dando seguridad de que este proceso, este desarrollo, va a ser de la mejor manera, para beneficio de la población, ¿no? Que va a tener una cobertura total para ellos. La vulnerabilidad de tipo cultural e ideológica, igualmente. ¿Qué es lo que piensa el poblador? Llamemos el poblador, el individuo, el grupo que conforma esta parte social. ¿Qué reacciones van a presentar ante la ocurrencia de un peligro natural inducido? ¿Cómo va a estar influenciado con estos niveles de creencia o costumbre? También ligada a la actitud frente a esta ocurrencia. Tiene que haber una actitud previsora. Y eso sería lo óptimo que podríamos encontrar y que podríamos buscar y que tendríamos que desarrollar. La vulnerabilidad política, esto se da muchas veces, ¿no? Porque la decisión política de las instituciones públicas en un centro poblado, en una comunidad, en una determinada zona, debe estar ligada a evitar la proliferación de desastres para, mediante una gestión adecuada, se debe fortalecer definitivamente la capacidad de estas instituciones. Estas instituciones tienen unas determinadas funciones que tienen que realizar estas autoridades. La principal función es prevenir y atender los desastres cuando una vez se están llevando a cabo. Entonces, tengan presente eso, porque también es muy importante. Ahora, cuando nosotros tenemos en cuenta esta parte que hemos visto todos los tipos de vulnerabilidades, nosotros las vamos a clasificar. Todas las que hemos visto, si no superan el 25%, es bajo. En este rango es media, alta y finalmente muy alta, donde ya hay, dentro de estos dos últimos, ya pueden existir problemas en este caso. Un favor, mi estimado Gustavo, sí, creo que se te ha activado el micro. Ah, gracias, muy amable. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes presente.
Acá está, mire. Esto a ustedes les va a permitir el cálculo de riesgo. Mírenme, acá están los porcentajes que hemos hablado. Muy alto, peligro muy alto, bajo, medio. Pues, esto es un medio descriptivo, ¿no? Que le va a aplicar una matriz de doble entrada. Es una y dos, doble entrada. Esta es una entrada y esta es la otra entrada. Usamos los niveles de probabilidades. En las columnas, estas son las columnas, y los niveles de vulnerabilidad analizados en las filas. Entonces, esta intersección nos indica el nivel de riesgo esperado. Yo veo, por ejemplo, en vulnerabilidad baja y peligro muy alto, el riesgo muy alto. Esto de acá. Si veo que esta vulnerabilidad es alta y el peligro muy alto, la intersección de ellos está en un riesgo muy alto. Ya estamos hablando de una señal de alerta. Y así podemos hacer esta parte de análisis viendo la intersección entre las filas y columnas. Y aquí está. Obviamente siempre el riesgo en verde es el esperado muy bajo, amarillo, medio, alto y muy alto. Este cuadrito ustedes tienen que llenarlo, tienen que presentarlo y va a ser su carpeta fundamental cuando ustedes van a calcular un riesgo en este proyecto. Entonces, para nosotros tener una estimación de esta vulnerabilidad, tenemos una fórmula de cálculo. Aquí está esta fórmula de cálculo, ¿no? Y acá están, mírenme. Todas las vulnerabilidades que hemos visto, acá están, ¿ven? Ambiental, ecológica, física, económica, social, educativa, cultural, ideológica y política. Si ustedes hicieron bien el trabajo, es decir, determinaron en cada uno de ellos el porcentaje, pues lo que van a hacer es colocar, aquí he hecho un ejemplo, en cada uno de ellos. Y como son 7 vulnerabilidades, se saca un promedio, se divide entre 7. Y acá tenemos la vulnerabilidad total. Esta vulnerabilidad total es la que a ustedes les interesa tener presente. Miren, porque tiene valores menor de 25 y los rangos. Acá nos salió ¿cuánto? 62.36. Está en un nivel alto. Entonces la viabilidad está representada por un posible riesgo. Hay vulnerabilidad alta. Lo óptimo es trabajar en los dos primeros, porque tampoco vamos a ver que siempre va a ser una vulnerabilidad baja. Eso sería en una parte ideal, que no siempre se desarrolla de esa manera. ¿De acuerdo? Pero, colega, mire, la zona me interesa, el proyecto me interesa, yo quiero desarrollar acá. Pues hagamos que de este nivel pase a un tercero y del tercero pase acá. Pero ¿eso qué indica? Realizar modificaciones in situ y que se pueden lograr, pero que nos va a demandar un mayor tiempo. Todo es posible en esta vida, pero hay que realizarlo de una manera adecuada. ¿De acuerdo? Tampoco no nos vamos a presentar en forma inicial, en un estado inicial, en un estado ideal, llamémoslo así. No, no existe la parte ideal. Tenemos que ir poco a poco, ir peleando, como se dice comúnmente, en este caso. Estimación de riesgo, también, ahí está la fórmula, ¿no? Los estratos o niveles que hay de manera porcentual, que lo tenemos acá, y vienen a estar ligados por el desarrollo de esta fórmula de aquí. El estratos o niveles desde bajo hasta muy alto, de acuerdo al valor porcentual que se logra a través de esta fórmula. ¿En conclusión podemos llegar nosotros? Cuando tienen ustedes, esta es la parte, cuando ustedes hacen su proyecto, hacen su desarrollo, hacen todo,
Entonces nosotros vamos a decir, señores, en el proyecto que estoy presentando, tengan en cuenta que van a haber posibles afectaciones definitivamente. Van a estar dados en términos de moneda, de manera social, pero ustedes tienen que hacer una prospección de esta valorización de dichos daños y se informa para que las instituciones que están responsables adopten medidas del caso. Por ejemplo, acá se describe en este caso viviendas y familias, infraestructura, puesto de salud, que incluye también muebles y seres, la parte vial y la infraestructura vial urbana. Entonces, miren, acá hay una probabilidad muy alta de daño irreparable, una probable afectación y probable afectación. Entonces, ustedes tienen que dar una valorización en soles de cada uno de ellos y poner la observación del caso. Si ustedes presentan el monto en soles y no ponen la observación, se los van a observar. Se los van a observar. Tengan la plena seguridad que los van a observar. Acá está. Esto de acá, básicamente, las partes de vulnerabilidad que hemos visto, los tipos, ambiental, física, cada una de ellas que hemos visto, que están representadas en este caso, con sus respectivas tabulaciones. Esto es un resumen que es importante para ustedes. Que lo tengan, van a tener presente porque cada uno de ellos lo van a llenar porcentualmente. En este caso, cuando ustedes realicen una gestión de riesgos ante la ejecución de un proyecto, porque lo van a realizar una gestión de riesgos, ¿no? Van a estar con estos formatos, estas guías que vienen a estar dadas. Estas guías que las van a obtener de esta guía práctica, cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación y ejecución de obras, que se baja de internet. Entonces, acá, este documento se realiza con un análisis de vulnerabilidad de proyectos. Ustedes van a orientar y van a recomendar estrategias como posibles respuestas ante estos sucesos de riesgos que ustedes en el camino han identificado. Que riesgos pueden ser por errores o deficiencias del diseño, puede ser por interferencias de parte geológica, de expropiación de terrenos, que nadie está libre, de construcción que generan sobrecostos. O sea, claro, ustedes salen un proyecto, ¿qué pasó si encuentran un terreno que no ha sido bien estudiado y que es roca? Y ustedes tienen que hacer ahí un canal. Ya hay un sobrecosto a esa roca, así sea que tengan que volarla, ya hay un sobrecosto porque tienen que comprar material para volarla. O también costo de mano de obra. Entonces, todo eso está ligado a la gestión que se realiza en cuanto a la gestión de riesgos en la ejecución de un proyecto y que está catalogado en esta guía práctica. Muy práctica, como dice el nombre, muy práctica. ¿Qué van a identificar ustedes? Los errores o deficiencias del diseño, el riesgo de construcción, expropiación de terreno, hasta el riesgo ambiental que hemos dado. Acá lo estamos definiendo, qué es lo que va a generar, qué es lo que va a identificar, cómo se van a producir, cómo lo van a implementar, etcétera, en la parte teórica. Entonces, el estudio de impacto ambiental es muy importante. Lo vimos en este caso porque si ustedes van a trabajar en una determinada zona, va a haber un impacto, definitivamente. ¿Por qué? Porque desde que se hace una modificación a lo que es el hábitat natural, ya hay un impacto. Ahora, siempre nos relacionamos el impacto ambiental de manera negativa. No siempre pasa eso. Mayormente lo que ustedes están buscando es que se haga de manera positiva. ¿No? Este impacto ambiental viene a estar ligada a esta matriz, que es un Excel básicamente, y que se ve de manera, de una fórmula, ¿no? Ahí ustedes tienen que reconocer las variables o procesos químicos, físicos, biológicos, socioeconómicos, etcétera, que van a ser afectados de manera significativa o van a tener cierta significancia, en este caso,
en el desarrollo de su proyecto. Miren, normalmente se usan matrices y la matriz más aceptada es la de Leopold. Esta es la matriz de Leopold. Entonces, esta matriz viene a estar dada por el procedimiento que van a hacer ustedes en la determinación de las actividades de la obra. ¿Qué factores ambientales se colocan en las filas? Y luego, en las columnas, van a poner las actividades de la obra que se van a generar impacto ambiental. Entonces, van a haber una relación entre las filas y columnas. Tal como lo hicimos en el caso anterior. Por ejemplo, podemos ver desechos de combustibles y la otra parte, y así. Donde se intersecta, vamos a ver los valores que se van a emplear. Y esto nos va a determinar un rango. Este rango puede ser de magnitud, puede ser de importancia, etcétera, para el desarrollo de mi proyecto. Ahora, este método de Leopold le llamamos ahora, en la actualidad, Leopold Fischer, porque ya ha sido modificado. Ya cuando entra Fischer, se modifica y es el más utilizado. Es prácticamente una guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Colega, ¿sabe qué? Pero ¿y esto? ¿Cómo hago la guía de Fischer si yo no conozco? Les vuelvo a repetir, mis estimados colegas, acá, en este caso, como decimos comúnmente, zapatero a su zapato, ¿no? Cada uno va a realizar su parte. Estas fichas las realiza la persona que se va a encargar del estudio de impacto ambiental. Por eso que vimos un equipo multisectorial para el desarrollo de un proyecto. No todos lo van a hacer de manera conjunta. Tiene que ser de una manera sincronizada, informando, y el que quiere tener mayor conocimiento, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Bienvenido sea. Entonces, siempre se hacen con cruces de matrices, de filas y columnas. Siempre va a ser. Esto nos va a dar características, definitivamente. Y es lo que se explica a continuación. Miren, esas características. Código N, código IN, cada uno va a tener un código, ¿no? Miren, observen. Acá van a ver estos cruces entre ellos. Al haber este cruce, van a estar dados por categorías. Por ejemplo, si yo veo en la naturaleza puede ser un impacto positivo o puede ser un impacto negativo. Si es positivo o negativo, tiene su respectiva calificación. Y así sucesivamente. Esto tiene que ser presentado, obviamente, en el proyecto, definitivamente, por el integrante del equipo que sea especialista en ver esta parte. Acá está la fórmula, el método de Leopold, cómo determina la importancia de cada impacto bajo esta fórmula. Entonces, esto va a ser un efecto importante, porque yo en el factor ambiental voy a generar un impacto. Entonces, esas actividades van a generar un impacto. Este impacto viene a estar dado por toda esta fórmula. Que viene a estar el impacto, siempre la tendencia que se busca es que sea un impacto positivo. Por eso es que está el signo más en forma inicial. En el estudio agrológico, ahí estamos nosotros, como decimos en nuestra salsa como agrónomos, ¿no? Es un estudio, miren, agrológico, de aquí vamos a otro tipo de estudio, el agrológico. Este estudio agrológico está enfocado en describir las características de los suelos y su entorno. Las características del suelo y su entorno en una determinada zona, ¿no? Considerando variables edafológicas y el medio ambiente. Las variables edafológicas son las que se dan dentro del medio ambiente. Esto forma parte de estudios técnicos con muchos instrumentos de inversión, tanto públicos como privados. Claro, denota tiempo y también denota inversión. Pero ¿qué es lo que se busca acá? La planificación para aprovechar el suelo en el territorio que me ha sido asignado a mí, ¿no? Y lo que yo tengo que buscar, la mejor alternativa de manejo y uso. ¿En base a qué?
a la parte potencial que tenga el suelo, pero también desarrollando de la mejor manera las limitaciones que tiene. Claro, porque, bueno, en la parte central y en la parte de sierra no existen los suelos arenosos. Por ejemplo, un factor limitante en costa es el suelo arenoso. La arena pues causa una más rápida y mayor infiltración de agua. Entonces, aquí es un factor limitante. Entonces, tengamos en cuenta también eso. Ese es el estudio agrológico. La clasificación agrológica del suelo también está desarrollada por Gimbler y Montgomery. Es una tabla, ¿no? Que también nos sirve de orientación, que nos va a dar básicamente un soporte importante en la explotación agrícola y las limitaciones que tiene la misma. La intensidad de uso del suelo, la clase de capacidad que tiene la tierra bajo estos diversos tipos, digamos, de factores. La intensidad, si es de vida silvestre, si es de pastoreo, hasta del cultivo muy intensivo. O sea, termina un periodo de siembra, se descansa en lo mínimo el suelo y de ahí se vuelve otra vez a sembrar y así se va. Eso ya es un cultivo muy intensivo, muy intensivo. Entonces, se reconocen básicamente hasta 8 clases de capacidad de suelos. Luego, obviamente van a estar enumeradas en números romanos. En números romanos. Acá lo vamos a ver también, porque existe para presentar en el proyecto este método de cuadro de valores numéricos. O sea, estos valores o estos puntajes numéricos tienen que estar dados bajo esta premisa, este curso. Pendiente, grado de erosión, profundidad efectiva, textura y permeabilidad, que son términos para nosotros los agrónomos ya conocidos y ya, en este caso, manejados, ¿no? La profundidad efectiva del suelo, el grado de erosión, la pendiente, textura y permeabilidad del mismo, ¿no? Y también está ligado básicamente a la parte de la intersección entre la columna y el factor numérico vertical. Forma vertical y forma horizontal. ¿Qué lineamientos debemos tener en cuenta? Primero, hay que tener en cuenta que debe haber limpieza y desinfección de centro de trabajo, evaluación de conceptos de salud, lavado y desinfección de manos. Esto son lineamientos que se deben tener en cuenta y lo voy a pasar rápidamente porque se dieron en la época del COVID. Ya ahora, si bien es cierto, como les dije, ha pasado el COVID, estos lineamientos también debemos de tener en consideración, ya como parte de nuestra cultura. O sea, no por cumplir con protocolos de COVID se tiene que estar dejando. Porque mire, estas medidas de protección personal, medidas preventivas, deben de darse siempre. De repente el COVID nos hizo reflexionar de una manera muy rápida. Sí, posiblemente, y es más seguro que sí. Pero nosotros debemos seguir con esa prevención. El Plan de Seguridad y Salud del Trabajo promueve a través del STT en cada centro laboral proteger al trabajador ante un posible accidente o un daño que tenga como consecuencia del trabajo que está realizando en la elaboración del proyecto, ya in situ o en el desarrollo del mismo. Esto tiene que estar ligado a un ambiente seguro para el trabajador, un ambiente saludable, y él desarrolla de la mejor manera sus actividades laborales. Es promover la cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Muy importante, porque nosotros somos trabajadores, no somos los dueños. Entonces, estamos sujetos a un posible riesgo. Tenemos que prevenir los riesgos. Tenemos que prevenir los accidentes, los daños, pero consecuencias del trabajo. Por eso este STT es muy importante que cada desarrollo de proyecto lo tenga. Si hace una inspección en el Ministerio de Trabajo y no lo tiene, se paraliza la obra, así de sencillo. Y esto se da inclusive hasta cuando se construye una casa. Van a la obra y se pide, presénteme, señor,
jefe de obra el STT suyo y sus trabajadores. No lo tengo, está en trámite, se paraliza la obra. Las leyes son claras, las normas son claras y son precisas. Acá están todos los pasos que se deben de ¿cómo se llama?, de seguir para conseguir esto de acá. Son todos los pasos. Primero, el compromiso del empleador, que es la máxima seguridad, hasta el registro y desarrollo de estos documentos como STT. Hay un estudio importante que tiene que realizarse. Estamos viendo en la parte de todos los estudios que estamos realizando, estudios de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, quiere decir que es sostenible en el tiempo. O sea, no se trata que yo termino mi proyecto y me olvidé. O sea, y si me duró medio año, un año, contento. No. Esto está asociado a esto, a la sostenibilidad a través del tiempo, mínimo unos 10 años. Lo óptimo es que sea de manera perenne. Entonces, ustedes tienen que tener en consideración que deben de especificar las fuentes que se van a financiar en esta provisión de servicios, ¿no? La formación de promotores locales tiene un rol importante para asegurar que, de acuerdo a la disponibilidad de la oferta privada que exista, tiene que permanecer todavía en la zona hasta que haya acabado la fase de inversión en el proyecto. O sea, no es que llegué, me instalé y me fui. No. Hay la etapa importante, como le decía yo, la etapa de postinversión. Ahí se realiza el seguimiento, evaluación, monitoreo de estos resultados de aplicación que se han dado. ¿Por parte de quién? De los productores, los conocimientos recibidos en esta etapa de inversión. Consideren que este proyecto va a estar en una jurisdicción única, inclusiva de cada entidad, salvo casos muy particulares, ¿no? Donde que existen los proyectos agrícolas, ¿no? Que van a haber módulos demostrativos de acuerdo a la necesidad de la población y que se hayan instalado en parcelas de algunos beneficiarios. Es importante que ustedes consideren que en esta etapa de postinversión la entidad va a tener que presentar los resultados de evaluaciones realizadas en todo el desarrollo del proyecto. Y esto tiene que ser validado por los beneficiarios, que es la población en sí. Entonces, no solamente es, hice mi proyecto y me fui. No, tenemos que garantizar la sostenibilidad del proyecto que yo estoy realizando. ¿De acuerdo? Ahora, tiene que haber un plan de monitoreo de inexistencia de restos arqueológicos, como les dije anteriormente. Este plan de monitoreo, ¿quién lo realiza? Un arqueólogo, ¿no? También está delimitado. No podemos ir contra los bienes del patrimonio de nuestra nación. Entonces, la idea es que así se tarde más, tenemos que mitigar, tenemos que prevenir, evitar, controlar, reducir un impacto negativo que esté relacionado a algún vestigio prehispánico de tipo histórico, paleontológico, que son bienes de la nación. Entonces, en este caso, tenemos que tener planes georreferenciales de la ubicación del proyecto, del ámbito de donde está intervenido el proyecto y obviamente una memoria descriptiva. Un estudio hídrico es fundamental. Si estamos hablando de cochas, estamos hablando que están en la parte superior, que se discurre de una manera importante por gravedad. Entonces, miren, la cocha se alimenta por un ciclo de vegetación y ya un agua que ya existe ahí, que mayormente viene estardado por el flujo subterráneo del río. Entonces, estamos hablando de agua subterránea y la precipitación. Entonces, todo esto hace que exista una interrelación entre el flujo superficial y el interflujo que interviene.
Entonces, esto va a determinar, todo esto se va a determinar como una microcuenca, como una unidad hidrográfica. Ustedes tienen que tomar una serie de datos de las precipitaciones de una historia alrededor de 30 años, o sea, un antecedente de 30 años atrás de las precipitaciones. Y existe, el CENAMI lo tiene, hasta de más tiempo. Entonces, tienen que considerar el ciclo hidrológico de la cuenca. Claro, porque, por ejemplo, en una zona, en los meses de junio, julio y agosto, es donde mayor precipitación hay. Entonces, el ciclo hidrológico va a ser alterado por una mayor precipitación. Entonces, ustedes tienen que considerar también en la zona cuál es el ciclo hidrológico y cómo va a influenciar en esta cuenca. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar también. Esto se va a presentar en relación al riesgo admisible que pueda haber. ¿No? Acá están los valores de vida útil de las obras, la represión del riesgo, y aquí tenemos estos valores. La fórmula de riesgo está dada n años 1 sobre T, que es la temperatura, R, y es el riesgo admisible. Se calculará riesgo de falla admisible. El estudio geológico, que como les dije yo, es otro estudio, porque hicimos anteriormente otro tipo de estudio. Acá, en el riesgo geológico, está a cargo del geólogo, se va a determinar los parámetros geomorfológicos de la unidad hidrológica, de la microcuenca. Aquí tienen la microcuenca ustedes. Esta microcuenca se hace una calicata y miren, tiene básicamente que observarse el perfil del suelo de acuerdo a su profundidad de cada horizonte o estrato del suelo. Cada estrato, miren, si pueden ustedes observar acá, existe como una especie de líneas delimitadoras, un estrato con el otro. Cada uno tiene ciertas características que van a determinar la capacidad de infiltración que existe en esta cuenca. Entonces, ¿cómo lo presentan? Por ejemplo, acá lo tenemos. Ustedes van a establecer de este suelo que está acá, las características hidrogeológicas en la zona de vaso de la cocha, van a ver la profundidad de la capa impermeable y lo van a presentar en resultados, que están basados en los ensayos que ustedes han realizado a partir de estas perforaciones que se realizan en este caso. Van a considerar aspectos vinculados al comportamiento del suelo con eventos sísmicos y la capacidad portante del suelo, o sea, lo que puede percibir como máxima capacidad. Importante el estudio topográfico. Tienen ustedes aquí una cuenca que se va a convertir en una cocha. El topógrafo en sí tiene que realizar en este vaso, en esta base de la cocha, un levantamiento topográfico. Curvas a nivel que tienen que hacerse cada 50 metros. El eje del dique se realiza cada 5 metros y la escala está en función del tamaño de la concha. Entonces tiene que haber un estudio topográfico. Indispensable en este caso. Indispensable. Realmente les agradezco infinitamente su atención. Eso es la parte fundamental que yo he querido presentar en esta oportunidad. Me he pasado 10 minutos, pero creo que ha valido la pena porque no me gusta dejar a libre albedrío o en todo caso a la exposición, digámoslo así, a medio hacer, ¿no? Era 1 hora y media, hemos pasado 10 minutos, pero creo que vale la pena. Y si hubiera pasado 15 minutos, yo creo que usted hubiera contado con la presencia de cada uno de ustedes, porque para mí es muy importante que tengamos en consideración ese aspecto. Una clase o una sesión, no clase, una sesión se desarrolla hasta el final. Les agradezco este plus, esos 5 minutos más 10 minutos más, perdón, que me dieron en el desarrollo de la presente sesión.
Y eso para mí es la parte importante, es la parte fundamental, es la parte primordial de este diplomado en siembra y cosecha del agua. Muy interesante porque nos permite a cada uno de nosotros obtener los conocimientos. Todos los que estamos acá en sala, y me incluyo, estamos con una finalidad, estamos reflejándonos en una finalidad de tener el conocimiento adecuado para poder desarrollar de la mejor manera, en este caso, el desenvolvimiento profesional para realizar una óptima siembra y cosecha del agua, desde la parte de lo que viene a ser una definición que es siembra y cosecha de agua. Yo agradezco infinitamente a cada uno de los que están en sala. Espero estar en una nueva sesión con ustedes en otro módulo, pero en este caso muy agradecido de la atención, la paciencia de cada uno de ustedes en el desarrollo de la presente sesión. Muchas gracias y espero hasta la próxima oportunidad poder departir con ustedes o compartir con ustedes. Y bueno, lo mejor de los éxitos para cada uno de ustedes. Un gusto poder haber compartido esta sesión. Gracias.